Bueno, vamos a empezar. Hace 8 días el Señor nos ha regalado un mensaje muy hermoso, como siempre. ¿Quién me puede recordar el título para ver si estamos en esa sintonía? Como en los días de Noé. Muy bien, Angélica, como en los días de Noé. ¿Quién se acuerda cómo vivían los habitantes en las épocas de Noé? ¿Cuál era esa costumbre que tenían que al Señor no le agradaba? ¿Qué era lo que ellos hacían a diario, según la escritura? Les voy a dar una pausita para que la lean ahí. Génesis 6:5 me da la respuesta de eso. ¿Cuál era la actividad de la gente en esa época, en las épocas de Noé, en los días de Noé? Yo, pastor. Por favor, Viviana. Dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer el mal. Gracias, mi hermana. Así vivían en los días de Noé. Tus pensamientos, lo único que pensaban era de continuo, dice la escritura, de continuo. Y solamente era hacer el mal, pensar en la maldad. Entonces, dice el Señor Jesucristo que los eventos de los tiempos finales serían semejantes a los de la época de Noé. Y estas eran las condiciones en las que estaban viviendo estos habitantes en esa época en la tierra. ¿Y por qué deberíamos preocuparnos? Porque si el Señor Jesucristo dijo, Él lo sabe todo, y si el Señor Jesucristo dijo que los tiempos antes del fin, el día postrero, el último día, cuando Él regrese por segunda vez, Él pregunta siempre, ¿hallará fe en la tierra? Pregunta el Señor. Y esa pregunta viene a que en los tiempos de Noé, y ahí en la escritura también muestra, en Mateo y en Lucas muestra que va a estar lo mismo que en la época, como en los días de Noé y como en los días de Lot. Porque esos eventos se repitieron y viene una segunda venida del Señor Jesús y de hecho se van a repetir esos eventos que va a venir castigo. Y es una advertencia para nosotros, para que, como oraba hoy mi hermano Giovanni, y debe ser nuestra oración, Señor, manténganos en santidad, manténganos en santidad. ¿Qué es mantenernos en santidad? Mantenernos en santidad significa vivir diariamente apartados para el Señor. Eso es santidad. No, lo otro es ser santurrón o hipocresía que ponen una cara que no rompen un plato. No, la escritura dice que el pecado mora en nosotros, pero eso no me da licencia para pecar. Al contrario, el saber y el entender que yo soy pecador hace que me acerque más y sienta la necesidad de estar al lado del Señor Jesús, porque es la única manera que nos vamos a mantener firmes mientras viene el Señor Jesucristo y nos cambie este cuerpo corruptible por uno incorruptible para estar para siempre en su presencia. Entonces, eh, los tiempos de Noé, podemos imaginar eso, lo que dice Génesis 6:5. Era solamente continuo hacer el mal. Les decía hace 8 días, quizás a veces nosotros estamos en casa o estamos en el trabajo o estamos en un centro comercial o estamos con la familia, estamos caminando y de pronto nosotros no alcanzamos a percibir porque la mayoría de nosotros estamos en esa búsqueda del Señor, pero los habitantes de hoy en día están igual o peor que en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot. Sus pensamientos es solamente
de hacer el mal, continuamente hacer el mal. La maldad que tenemos ahorita, hoy en día, está llenando totalmente todos los campos laborales, todos los aspectos de la vida están siendo atiborrados por la maldad. Hay demasiada maldad. Eh, Notemos en los tiempos que hemos tenido yo, pues en la voluntad del Señor Jesús, voy a cumplir 60 años y en todo este tiempo que he visto en estos 60 años, tanta maldad, partiendo de la maldad que moraba en mi corazón y que todavía hay cosas que debo morir, porque a veces pecamos, como les decía y dice la Escritura, pecamos con la ira, pecamos con la boca, con el pensamiento, ¿verdad? Porque son muchos los pecados en lo que la humanidad lleva. Hay unos que ya la maldad es tanta que no les importa la vida ajena, eh, no les importa el dolor ajeno, no les importa sus propias vidas, porque eso radica en que no hay temor, no hay temor por las cosas del Señor. Y nosotros leímos en las Escrituras, allá en Proverbios, ¿cierto? En Proverbios leíamos que el principio de, de la sabiduría es el temor al Señor Jesucristo. Proverbios 1:7 dice claramente que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Todo radica allí. Entonces, como en los días de Noé, lo que sucedió allá y lo que sucedió años más hacia acá, en los tiempos de Lot, y lo que está sucediendo ahora es lo mismo. Falta del temor hacia el Señor. O sea, nosotros no le estamos temiendo al Señor. Y el temor habla de respeto para las cosas del Señor y obviamente también tenerle temor y temblor a las cosas del Señor. Él no quiere la muerte del impío. Solo vimos en Ezequiel 33:11. Él dice que él no quiere que el impío muera, sino que se arrepienta. Pero también le está diciendo al que es justo, si peca y no se arrepiente, también morirá. O sea, en conclusión, él quiere que todos, absolutamente todos, procedamos al arrepentimiento, porque Él nos quiere volver a llevar como Él nos creó al principio, eternos, llevarnos a esa vida eterna. Pero ahorita, en estos tiempos, se han levantado hombres, dice, contumaces, hombres sin temor, hombres sin temor de Dios, hombres rebeldes, eh, hombres que no respetan a sus papás, no respetan ni su propia vida, no respetan nada, no tienen valores. Y cada vez es peor, cada vez esto va cogiendo eh, fuerza y va a llegar, dice la escritura, que al Señor le llegó esa situación tan fuerte que no pudo soportar más, que tuvo que raer a todas las personas de la tierra en la época de Noé y solamente se salvaron 8, 8 personas, 8 de todo el planeta Tierra. Y cuando en los tiempos de Noé, en los tiempos de Lot, en la época de Lot,
de 5 ciudades que el Señor quemó con fuego y azufre por el pecado que moraba en ellos, porque era lo mismo, sus pensamientos eran de continuo hacer el mal, al punto que se desviaron en sus situaciones sexuales y solamente se salvaron 3, Lot y sus 2 hijas. Entonces, notemos que cuando el Señor Jesucristo pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Eso es algo que debemos cuestionarnos, porque en la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo venga, porque Él no viene sino 2 veces, no hay otra venida de Él, solamente 2. Ya vino a dar cumplimiento a las Escrituras cuando Él dijo que Él mismo iba a venir a salvarnos. A lo suyo vino, los suyos no lo recibieron. Y dice la Escritura en el libro de Juan 1:10, en el 12, que Él le dio potestad a nosotros, a los que lo recibimos, a los que creemos en su nombre, nos dio la potestad de llamarnos hijos de Dios. Entonces, cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez, dice, hallará fe en la tierra, sea como en los tiempos de Lot. ¿Cuántos nos vamos a salvar? ¿Cuántos? La Escritura es bien clara, dice, muchos serán los llamados, pocos los escogidos. Hay 9.000 millones de habitantes mal contados. No sabemos si el Señor llega en un año, hoy, mañana, pasado mañana, en 30 años, en 100, no sabemos. Porque Él dijo que nadie sabe el día ni la hora sino Él. Pero lo que sí sabemos es que la Escritura dice que para el Señor Jesús un día es como 1.000 años y 1.000 años es como un día, que en Él no existe el tiempo. El tiempo es nuestro, el tiempo, el cronos es el tiempo nuestro. Pero nosotros, en última, nuestro tiempo de todas maneras es corto aquí en esta tierra, sea como sea. Sea como sea, la Escritura me está enseñando que la vida nuestra es como neblina, que hoy está y en los minutos ya no está. Y para cada persona que muere en la carne hoy, en unos minutos, mañana, en un año, en 20 años, ya hubo juicio, ya va a haber juicio, ya Cristo le vino, porque ya no va a haber más tiempo de arrepentirse aquí en este plano. Entonces, por eso es muy importante estar alineado con las cosas de Dios, temiéndole al Señor, porque es la manera de ser nosotros ser sabios, es temiéndole al Señor Jesús, cumpliendo sus mandamientos, cumpliendo su palabra, caminando como Él caminó. Ese es el llamado que el Señor Jesucristo nos está haciendo hoy día, teniendo misericordia, amando al prójimo como a mí mismo y amando al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, que ahí se resume toda la Escritura. Entonces, hablaba también Giovanito hoy en su oración que ni mirando a la derecha ni mirando a la izquierda, siempre mirando al Señor Jesucristo al norte, allá hacia el Señor Jesús. Ese es nuestro norte. La mirada fija en la salvación, la mirada fija en nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es clara la Escritura, muchos serán los llamados, pocos los escogidos. Entremos en esa línea, entremos en esos pocos escogidos. Entremos, y la única manera es mantenernos, porque la Escritura también me está enseñando hoy en Romanos que no solamente el oidor de la ley será salvo, sino el hacedor de la ley. El que cumple los mandamientos del Señor es el que va a ser salvo, porque muchos los oyen, y es lo que está sucediendo ahora. Muchos han oído este mensaje, muchos han oído la palabra del Señor, muchos han oído de que Cristo viene, muchos han oído que el Señor Jesús da unos derroteros, unos parámetros a seguir y no los quieren seguir. Por eso la Escritura es clara y dice que los oidores de la palabra
no serán salvos, o sea, los oidores de la ley, los que escuchan los mandamientos, sino los que los hacen, los hacedores. Entonces, eh, debemos tener en cuenta todas estas cosas, porque hoy día estamos cambiando totalmente, mmm, haciéndole caso más a los hombres. Yo quiero que entendamos, por ejemplo, este punto de la homosexualidad, porque es uno de los puntos, es una señal clara de que Cristo viene pronto, entendámoslo. No es ser homofóbicos, no es ser homofóbicos. Los pecados van llevando a otros y otro pecado va llevando a otro y se van amarrando unos con otros como una cadena. Y tenemos que romper esos eslabones para no unir más pecado con pecado. Un pecado lleva al otro. Cuando yo empiezo a, a ser envidioso, cuando empiezo a ser rencoroso, cuando empiezo a ser chismoso, le vinculo alcohol, le vinculo drogas, le vinculo mentira, le, le involucro amor al dinero, le involucro, no me importan las cosas del Señor, empiezo y cuando termino, termino en lascivia, que son bajas pasiones sexuales, en concupiscencias, que son pecados, y comienza todo eso a absorber mi vida y cuando de pronto empiezo a recurrir a mujeres y cuando viene el trago, cuando viene todas estas cosas, el no me importa, el no tengo temor del Señor, el Señor no existe, nosotros somos producto de una explosión, entonces que venimos del mono, que venimos de no sé dónde, y todas esas teorías, porque son teorías, y las teorías no se han comprobado, o sea, no es comprobado, como es comprobado que el Señor Jesús entregó su vida y resucitó al tercer día. Él está vivo, Él es el Dios eterno. Lo demás son teorías. Y la gente, lo más cómodo es seguir teorías, lo más cómodo es seguir lineamientos de hombres. Yo pienso, yo opino, yo creo. Y no nos hacemos a lo que es realidad. Y es esto. El Señor dice, el Señor manda, el Señor ordena. Así de sencillo es. Entonces, ahorita es una cuestión de que estamos obedeciéndole a los hombres, haciéndole caso al pensamiento humano, que el pensamiento humano no alcanza a llegar ni al techo. Dice la escritura que los pensamientos del Señor Jesús son más altos que los nuestros. Isaías 55:6 dice claramente la escritura, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si ve cómo el Señor nos muestra que Él siempre espera que nosotros nos arrepintamos, y el Señor sigue diciendo que dejemos el camino del pecado, ¿cierto? Que dejemos pensamientos tan perversos y que nos volvamos al Señor, el cual Él tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, entendamos eso, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Sí está claro? El Señor es
clarito y transparente. El pensamiento del humano no es igual al pensamiento del Creador. Igual que la ira del Señor es santa porque Él no hay pecado en Él. Su ira es justa, hay justicia en la ira del Señor. La ira que nosotros tenemos para contra los hermanos, contra otro u otra persona, esa ira está basada en el pecado, en la injusticia. Por eso la gente no puede pensar que la ira de Dios es igualmente a la ira suya y la mía. Aquí la escritura me lo explica clarito. La ira del Señor es santa y pura. No hay pecado en él, hay justicia en su ira. En la nuestra no. En la nuestra hay injusticia, partiendo de que esa ira sale de un cuerpo pecaminoso. Entonces, por ende, los pensamientos suyos, por ende, los pensamientos de la humanidad no le llegan ni al techo del lugar donde estén. Los humanos no alcanzan a pasar del techo, sus pensamientos, porque los del Señor son muchísimos, muchísimos más altos. Y nosotros pretendemos que nuestros pensamientos, nuestros argumentos tienen mucha validez cuando se trata de anular lo que el Señor ya mandó, lo que el Señor ya construyó. ¿Estamos? Por eso el Señor Jesucristo es tan claro y nos advierte, y para estas épocas, quiero que esta semanita se lleven eso en su corazón, como la cita que van a tener esta semana, para que la trabajemos mucho y estemos pendientes. Isaías 5:20. Isaías 5:20 dice la escritura. Esto es una advertencia, Señor, para cada uno de nosotros, para la humanidad. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios que en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo le quitan su derecho. Vea toda esta advertencia. Hace 8 días la hermana Sandra nos leyó esta cita. El Señor la trae nuevamente hoy para recordarnos por qué. Porque ese hay no es del verbo haber, ni de ahí de lugar, sino ese hay, sin H, A y y, la A y la Y con exclamación. Significa juicio. Hay, es una advertencia. Cuidadito con que usted sea hallado llamándole a las cosas buenas malas y a las cosas malas diciéndole que están bien. Hay, porque así fue en los días de Noé. La gente le llamaba a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso es clarita, la escritura es bien clara. ¿Y qué sucedió? El Señor tuvo que raer de la tierra a todas esas personas, borrarlas. ¿Y eso hace malo al Señor? No. El Señor es bueno, su naturaleza es buena, no hay pecado en Él. Él hace como quiere con su creación. Él hace del barro y del barro, dice la escritura, ¿acaso el barro le va a decir al orfebre, al que lo hizo, por qué me hizo un vaso de deshonra? ¿Por qué hizo allá con el barro un vaso de deshonra y a mí me hizo vaso de deshonra? El Señor hace como quiere con su barro. Y es ahí donde empezamos nosotros a caminar en obediencia. Es ahí cuando nosotros empezamos a caminar con humildad, con sencillez. Eso me pone en un plano humilde
para que el Señor a mí me levante. Porque cuando empiezo a crecer con prepotencia, a creer que mis pensamientos son mayores que los del Señor, entonces el Señor me va a humillar. Y es mejor estar abajo para que el Señor me exalte, a que el Señor me humille. No le aconsejaría eso nunca a nadie, como Nabucodonosor. Lean, vamos a leer eso un tiempo. Entonces, mire lo que está pasando. Mire lo que está pasando por no, por tocar un tema que es una señal grandísima, como en los tiempos de Noé. Como en los tiempos de Noé, el pecado era como respiraban y pensaban, pecaban. No, no tenían temor de nada. Les decía a ustedes que cuando empieza a llenarse la tierra de agua, y antes de que se llenara la tierra de agua, el Señor les mandó a un hombre, a Noé, que se agradó de él, y él predicaba para que se arrepintieran y que todo el que se subiera a ese arco, a esa arca, iba a tener la oportunidad de salvarse porque era hacer un pacto con Dios. Yo me voy a subir ahí porque voy a caminar obedeciendo al Señor, pero nadie quiso, solo 8 personas, y eso porque Noé fue el único que agradó a los ojos del Señor. Ahí no habla que la esposa de Noé, ni habla que los hijos de Noé, dijo Noé, sino por amor a Noé, su parentela la llevó. ¿Sí me hago entender? Porque cuando el Señor se agradó, por ejemplo, de Lot, cuando iban a quemar a Lot, salieron sus hijas, y Lot les dijo a los esposos o a los esposos de las hijas que se fueran con él. Dijeron, no, nosotros nos quedamos. Y solo se salvaron 3 de esas 5 ciudades. Pero, ¿qué caracterizó, por ejemplo, en los tiempos de Lot? ¿Y qué caracterizaba en los tiempos de Noé? ¿Qué caracteriza ahora en estos tiempos? Notemos. Vamos a, a Lot, porque es que no se trata de ser homofóbicos. No, no. Esto que se está hablando de pecado está hablando para el que está en el trago, para el que está en el chisme, para el que está en el adulterio, como para el que está en la envidia, como para el que está en la homosexualidad, como el que está robando. El pecado es pecado. De hecho, nosotros como predicador, yo como predicador, viene un grupo homosexual a recibir la palabra del Señor para arrepentirse de eso, son bienvenidos. ¿Qué homofobia va a haber? Son palabras que se inventan para evadir el pecado, para camuflar, para excusarse en el pecado, para pobrecitos o pobrecitas. No, igual que sucede con un borracho. Entonces, borrachofóbicos o alcofóbicos, se dirá así, o ladrofóbicos o mentirofóbicos. No, o sea, el Señor está hablando del pecado. Y cuando la gente empiece a reconocer, cuando el borracho aprende a reconocer que está preso en el alcohol, que está enfermo en el alcohol, hasta cuando reconozca eso es porque reconoce que Cristo puede cambiarlo, que Cristo puede hacer que esa enfermedad desaparezca. Y si deja a un lado todo eso, el Señor Jesús lo recibe. Igual que el que está robando, deja de robar y trabaja para darle a otros, dice la Escritura, el Señor lo va a recibir. Al que estaba adulterando, vuelve al camino, a su hogar, su esposa, su esposo, y camina otra vez en unidad hacia el Señor lo va a perdonar, porque esos son enfermedades. Y es lo mismo el que se está acostando con varones, es una enfermedad. No lo camuflemos diciendo que es que yo nací así. No,
Eso es un degenere del ser y ahorita nos vamos a mirar en la escritura. El Señor nos hizo recto, el Señor es clarito. La naturaleza que Él nos dio a cada uno, Él dijo, varón y hembra los creó, eso está clarito. Sino que el varón y hembra empezaron a enfermarse con el trago, a enfermarse con mirando la mujer ajena, a enfermarse con mirando las propiedades de los demás, robando, envidiando, chismoseando, ¿cierto? ¿Estamos? Y empezó con la mentira y empezó con el asesinato, mataba a otro, bueno, todos sus pecados se unieron. No es que las personas que predican al Señor Jesús están empecinados o empeñados en que, wow, el peor pecado es la homosexualidad. No, para el Señor la homosexualidad, el adulterio, el robo, el trago, es lo mismo, es pecado. Para que este mensaje no caiga de es homofobia. No, hay Hay hombres, yo conozco hombres que eran homosexuales y ahora son heterosexuales como el Señor lo creó en la naturaleza, varón y hembra. Así está. Entonces, tan sencillo como eso. Y el que cambie eso está en contra del Señor. El Señor nos creó para que camináramos rectos. De hecho, Él nos dio una orden hace rato de que saliéramos del mal. Entonces, somos atraídos por el pecado que mora en nosotros y le echamos la culpa a los demás, porque mientras estemos en este plano terrenal, en este cuerpo, vamos a estar tendiendo a pecar. Ojo, no estoy invitando a que pequemos. Estoy diciendo que cada uno debemos tener conciencia que ese cuerpo es pecaminoso y que medio quitemos la mirada del Señor, nos vamos a desviar. Nos vamos a desviar, sea homosexual, sea borracho, sea ladrón, sea adúltero, sea fornicario, sea idólatra, sea mentiroso, chismoso, envidioso, egoísta. Nos vamos a desviar. No es un grupo específico, es el ser humano, el pecado del ser humano. Este cuerpo es pecaminoso. Yo, predicador, tengo un cuerpo pecaminoso. ¿Quién le dijo que tengo un cuerpo glorificado? Ese cuerpo lo voy a recibir cuando venga Cristo si me mantengo en sus mandamientos, si lo obedezco. Es así de sencillo. Yo no puedo estar pregonando a los cuatro vientos que yo nunca peco. No, no puedo hacer eso, porque me voy a desviar. Yo tengo que saber mi condición. Si a mí me dicen que yo tengo una hernia y que no puedo alzar peso, ¿qué debo hacer yo? Estar pendiente de no alzar peso, porque si no se me va a estrangular esa hernia y me va a matar. Si el médico me dijo, usted tiene una hernia discal ahí, usted no puede hacer fuerza, no puede alzar ni una bolsa de pan, y yo sigo echándome bultos al hombro, ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar inválido. Si ya, tu cuerpo está pecaminoso y te dicen, el Señor Jesús te dice, tienes que caminar recto, tienes que escuchar esta ley, tienes que hacer esto, y tú no lo haces, pues vas a morir en pecado. Tu pecado te va a matar porque vas a ir a la segunda muerte. Nos va a matar el pecado si nosotros no obedecemos lo que el Señor nos manda. Entonces, mire, antes de ir allá, vea lo que dice Deuteronomio 30, 15, 19. Porque vamos hacia esta parte para que entendamos como en los días de Noé, porque hay muchas señales. Señales como, por ejemplo, la gente no quiere oír del Señor. Así eran los tiempos de Noé, así eran los tiempos en la época de Lot. Eh, Hombres
irrespetuosos de las normas, de las leyes, hombres, hijos que golpean a sus padres, gente que no respeta la vida humana, gente que vende a sus propios hijos para placeres, mujeres que se venden con facilidad, mujeres que se venden, hombres que se venden, que se prostituyen, todo eso en los tiempos de Noé y en los tiempos está igual. Homosexuales en los tiempos de Lot, al punto, y Enrique lo va a comprobar la escritura porque no es homofóbico, al punto llegó el mal que todas estas 5 naciones, sobre todo Sodoma y Gomorra, casi el 100% de la población eran todos homosexuales. Ahora la escritura se lo va a demostrar. No yo, el mismo creador. Vuelvo y repito, fuera de eso que son homosexuales, toman trago, consumen drogas, roban, matan, perezosos, burladores, detractores, porque están pisoteando el nombre del Señor y ya les compruebo en dónde. Y la gente no se da cuenta de eso. Pero vamos a Deuteronomio 30:15, donde el Señor, sabiendo que nosotros ya por el pecado original entró la muerte física para nosotros, porque antes éramos eternos, nos dio una orden para que entendamos. Hay una palabrita también que está causando mucho problema en la vida de los seres humanos y es donde se justifican todos estos pecados, en una palabrita que se llama libre albedrío. La palabra libre albedrío significa que usted tiene libertad de hacer lo que se le dé la gana, usted escoge. Por eso usted un día dice, ay, me siento como una vaca y empiezo en la oficina, porque es que soy un hombre atrapado en el cuerpo de una vaca. Yo soy libre albedrío, yo puedo sentirme lo que quiera y me lo tienen que respetar. No, es que yo soy una mujer que está atrapada en el cuerpo de un hombre. Y eso es válido porque eso es libre albedrío. Yo puedo hacer lo que yo quiero, me tienen que respetar mis derechos. ¿Cuáles derechos? Los derechos son estos. Cumplir la ley del Señor. Y uno va rectico. No se desvía de su naturaleza, no se desvía de las cosas buenas. Ahorita hasta el lenguaje nos lo están cambiando y tenemos que aceptar eso. No, no. La palabra de Dios es clarita. ¿Por qué la tenemos que cambiar? Pero ya empezamos con esto. Ya no podemos decir todos, sino todes. Quitándole el masculino a lo masculino, poniendo lo femenino y lo femenino algo híbrido. Todo ahora es híbrido. No sabemos qué es. Y ahí es donde se aplica Isaías, que el Señor me dice, hay de lo que le están llamando a las cosas malas, buenas y a las cosas buenas, malas. Cuidadito con eso, y eso es que nosotros estamos entrando en ese plan. Viene el punto que veníamos hablando con mi esposa hoy, y hay un grupo que se llama Redimidos. Hay un grupo que se llama Redimidos, que es un grupo de música cristiana, de música gospel, música que canta mensaje al Señor Jesús. Y está en un concierto en España y se le acercaron. Antes del concierto la policía se acerca y le dice al grupo, venga, prohibido cantar canciones que vayan en contra de los homosexuales. Entonces ellos dieron, pues todas nuestras canciones hablan de no hablar, de no hacer pecado, de buscar al Señor. Lo que estoy hablando aquí es lo que ellos cantan. Eso es callar la palabra del Señor. Acuérdense de lo que les dije en las Olimpiadas.
Si usted se gana una medalla de oro, usted la quiere conservar, tiene que quedarse callado, no agradecerle a ningún Dios ni nada, hacerme propaganda religiosa aquí. Y muchos prefirieron tener una medalla de oro guardada en su casa, negar a Cristo, y cuando el Señor tiene la presencia, el Señor no les va a decir, no los conozco, jamás los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero todos aquellos que no le importó la medalla, que se ganaron, porque lo hicieron como para el Señor Jesús, agradecieron primeramente a Él. Eso es lo que debemos hacer. Pero ahorita hay un movimiento grande para callar la palabra del Señor. Y uno de esos movimientos grandes es el homosexualismo. Así como sucedió en Sodoma y Gomorra, la característica es que el homosexualismo se tomó la ciudad, como está sucediendo ahora en el mundo. Significa que Cristo viene pronto. Eso es lo que está pasando. Entonces estamos llamándole a lo bueno malo, a lo malo bueno, y estamos diciendo que tenemos derecho a escoger, que tenemos libre albedrío. Escuche bien, mi hermana y mi hermano, que está hoy aquí congregado en el nombre del Señor Jesús. Y si estamos todos aquí congregados en su nombre, el Señor Jesús está en medio de nosotros, dice la Escritura. Mi hermana y mi hermano, el mensaje que el Señor nos está dando es que el libre albedrío no existe por lo siguiente. Si el Señor Jesús es el Todopoderoso, ¿ustedes creen que Él es el Todopoderoso? Si no creen que es el Todopoderoso, apague aquí y salga de aquí. Él es el Todopoderoso. La Escritura me ha enseñado que el Señor Jesús es omnipotente, que Él es el soberano. ¿Usted cree que al Señor Jesús se le escapa algo? Algo se le escapa. Nada, porque entonces Él no podría ser todopoderoso. Todopoderoso significa que está sobre todos, que lo puede todo, que tiene el control de todo. No hay nada imposible para Él. Para que una persona diga, yo voy a hacer esto porque yo elijo. No, compadre, no, comadre, usted no elige. Usted no tiene potestad de elegir. El único que elige es un todopoderoso, el que está sobre ti. Nadie más. Porque si tú pudieses elegir, entonces el Señor Jesús no sería el todopoderoso. ¿Me hago entender? Entonces, cuando tú crees que tienes derecho de elegir, que tienes libre albedrío, estás negando a Cristo, estás negando el poderío del Señor. Entonces ya el Señor no es soberano. Soberano significa sobre todo. Entonces usted sería la excepción. Ya anularía el título de Dios. Ya Dios no existiría porque hay una persona que puede elegir por ella misma. De pronto aquí en un trabajo lo hacemos. De pronto aquí en la casa. Pero en la esencia, ningún ser humano puede elegir para vida eterna. Ninguno, ninguno. Y aquí está, le voy a mostrar en Deuteronomio 30:15. Vamos a leer desde el 11. Dice así. Ya lo tenemos ahí en el ojo, ¿verdad? La escritura dice así. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Ojo, este mandamiento que yo te ordeno, ya aparta de ahí, yo te ordeno, el Señor está dándote una orden. No es difícil, dice, para ti, ni estás lejos, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ya como el Señor de Bello, ¿sabe cuántas excusas tontas tenemos nosotros para pecar? Ahí está el Señor diciéndonos que ese mandamiento es fácil para mí, para ti, que no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que cumplamos? Ya, el Señor es hermoso. Dejemos las excusas para estar pecando.
Dice 14, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumpla, la tienes aquí, ve, el Señor nos la dejó escrita, para que no tengamos excusas. Es que yo no veo al Señor, es que el Señor antes hablaba y venía y le decía a Moisés, hablaba con los discípulos, estuvo con los discípulos, se le presentó a mucha gente y les hablaba, pero a nosotros no, de nosotros no podemos oír, pobrecito yo, por eso soy así. No, aquí el Señor me dice, está cerca de ti, está aquí. Él se tomó la molestia de unir varios hombres por miles de años, por eso este libro es una bendición, es un milagro, es la presencia de Dios en nuestras manos, en nuestros ojos, porque Abraham no conoció a Moisés, ni Moisés a David, ni conoció a Mateo, ni a Lucas, ni a Juan, ni a Pedro, y eran miles de años de diferencia y se cogieron concatenaron todas las escrituras y es como si se hubiesen reunido todos en una sola mesa y hubiesen escrito y se hubiesen puesto de acuerdo el mismo día, a la misma hora, pero no fue así, fueron miles de años de diferencias del uno a otro. Por eso el Señor le inspiró a cada uno, esta escritura como está en el libro de Timoteo, segunda de Timoteo 3:16, que dice que esta escritura fue inspirada por el Espíritu Santo para que tú corrijas, para que tú enseñes, ¿ah? Para que te arrepientas, para que camines. Seguimos acá, o sea que no hay excusa. Ya, no, es que, Señor, usted no lo oigo. Sí, Señor, si usted oye, lee esta palabra, la va a oír. ¿Cuándo la oye? Cuando la cumple, cuando se hace hacedor de esta palabra. 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. Tenemos bien claro que el Señor Jesucristo es el que da la vida y es el que la quita, Él es el que enferma y Él es el que sana. Y aquí me está diciendo que Él pone hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Él la puso, ahí dice, he puesto delante de ti. No fuiste tú, ni tu abuelo, ni tu papá, ni nadie. Él puso delante de nosotros la vida y el bien, la muerte y el mal. Dice 16, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios. El Señor dice que Él me está mandando, me está dando una orden que yo ame al Señor nuestro Dios. Su nombre es Jesús de Nazaret. Que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, no lo de los hombres, no lo que los hombres digan. Si el Señor dijo que un hombre dejará a su papá y a su mamá, nombra un hombre y una mujer, y se unirá a su mujer y serán una sola carne, eso es lo que Él mandó. Los mandamientos son claros. Usted va a dejar a su papá y a su mamá y se une a una mujer y serán una sola carne en el Señor. Esa es la ley, ¿cierto? Y ahí dice, y entonces van a beber hasta que se emborrachen y pierdan la noción del tiempo y no sepan ni dónde están parados. Y entonces se van a inyectar morfina, se van a inyectar cocaína, se van a inyectar... No, y no dice eso. Entonces se van a unir y entonces van a empezar a robar. No, y no dice eso. Van a empezar a mentir. Y entonces usted se une como al hombre y a la mujer y se va a unir con las vecinas de enseguida. No, tampoco. Él no dice eso. Dice, yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y yo, el Señor tu Dios, te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Dice 17, mas si tu corazón, porque engañoso es el corazón, entendámoslo,
La escritura, el Señor Jesucristo me mostró que lo que me contamina a mí es lo que sale de mi boca. ¿Qué es lo que sale de mi boca? Dice, lo que sale de mi boca es lo que hay en el corazón. ¿Y qué es lo que hay en el corazón? Envidias, adulterios, chismes, todos esos pecados. Dice, mas si tu corazón se aparta y no hieres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, o sea, de cierto vas a morir. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar a la posesión de ella. Ojo aquí, 19, clarito. Chao, libre albedrío. Usted no tiene derecho a escoger. Ya el Señor me dijo, yo te mando. Y ahora mire aquí, lo ratifica, lo confirma. Dice, a los cielos y a la tierra llamo yo por testigos, hoy contra nosotros, o sea, contra vosotros, o sea, contra nosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por favor, abra su ojo ahí grandote en lo que sigue, la palabra que sigue, punto y coma. Le voy a leer despacio. Escoge. El Señor no te dijo, ahí no te está diciendo porque más adelante, Él me dio a escoger, Él me dio a escoger. No, Él ya escogió por mí, Él ya me dijo qué debo escoger. De eso que habló Él, de la muerte y de la vida, Él ya me dijo que escogiera. Me dijo, escoge pues, eso es una orden, escoge pues la vida, ahí está clarito, para que vivas tú y tu descendencia. En otras palabras, le está diciendo, escójame a mí, porque el Señor Jesucristo cuando vino dijo, yo soy la vida, yo soy la resurrección. El que vive, que camina conmigo, no andará perdido, no andará en tinieblas. El Señor Jesucristo es la vida. Y el Señor me está diciendo ahí, escójame a mí. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cuál libre albedrío? ¿Dónde está escogiendo usted? Usted está recibiendo una orden. Digo, estamos recibiendo una orden del Señor Jesús que me está diciendo que escoja la vida, que no tengo otra opción. Si quiere vivir, no tengo más opciones que seguirlo a Él. Dice, escoja la vida. Jesús dijo, yo soy la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí jamás morirá. Dice, para que vivas tú y tu descendencia. 20. Amando al Señor tu Dios. ¿A cuál Dios me está hablando la Escritura? Al Señor Jesús. No hay otro Dios. No existe otro Dios. Amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti. Vea, ahí me lo está confirmando otra vez la Escritura. Porque Él es la vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Esa tierra hoy día para nosotros es la tierra, la nueva Jerusalén, la vida eterna. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí estamos entendiendo, mis amados? Entonces, es clara la Escritura. Es clara la Escritura. Ya teniendo como base, ¿sí? Esto que acabamos de leer, nos tiene que abrir un espacio bien amplio para que nosotros no tengamos excusa ninguna, como las que el Señor nos mencionó arriba. No, que es que, vea, no está en el cielo lo que le voy a mandar, no está en el mar para que diga que es que no puede ir hasta allá a recogerlo. Dijo, está muy cerca de ti, esta palabra está cerquita de ti, para que la cumplas. Y el Señor ya me dio la orden, escoja pues la vida, escójame a mí. El que está por fuera de mí, nada puede hacer.
absolutamente nada. Entonces mire lo que ha pasado, mire lo que pasó. Vámonos hasta donde está Sodoma y Gomorra, en Génesis 10, 19, 17, 18 y 19. Mire lo que sucede aquí, mis hermanos, para que podamos entender bien claro. No estoy hablando hoy de rechazar a nadie, porque cuando un predicador se sube a sembrar odio hacia los demás, no es palabra del Señor. Uno como predicador debe subirse a un púlpito a llevar amor, a llevar paz, a llevar armonía. Y lo que hoy estoy haciendo acá es mostrar que el pecado me puede desviar, que no justifiquemos el pecado, que no llamemos a lo bueno malo, ni a lo malo bueno. Es eso, porque vuelvo y le digo, si viene un grupo de homosexuales como yo tuve una vez en la congregación, son bienvenidos, ¿sí? Pero no venir a hacer sus porquerías, porque si yo vengo a una iglesia que soy una persona que soy alcohólica, pensando que voy a estar chupando trago en la congregación, pierde su tiempo, vaya para una cantina. A la congregación se va a buscar del Señor para arrepentimiento, para salirme de ese pecado. Si fuésemos homofóbicos o yo fuese homofóbico, pongo un letrero, prohibida entrada de homosexuales, no. Así como tiene derecho, así como yo tuve derecho a entrar una vez con mis pecados a una congregación, confrontarme con las escrituras, pedir perdón, arrepentirme, todo el mundo tiene el derecho a hacerlo porque el Señor Jesucristo es el único que juzga. Yo no juzgo a nadie, pero sí es para que la gente entienda que no nos pueden meter los dedos a la boca con, con falacias, con mentiras, con cosas que no son de las escrituras. Personas justificando el pecado para seguir pecando y arrastrando a otros en sus pecados y alejándolos del camino de la salvación. Es eso lo que el mensaje debe enfocarse para que, ¿por qué viene el tema como en los días de Noé? Porque el Señor Jesucristo habló de unos eventos, ¿sí? De los tiempos antes del fin y mencionó esto. Porque le preguntaban los discípulos, Señor, pero ¿qué es lo que va a pasar? Y uno de los puntos que el Señor Jesucristo dijo, que van a venir muchos en su nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y el Cristo es uno solo. Jesús, el Cristo, el Mesías es uno solo. Él ya vino, sino que su pueblo a los que él vino no lo recibieron, no le creyeron. Y hasta el día de hoy, el pueblo de Israel está esperando al Cristo. Y pueden ser más engañados fácilmente porque no han recibido a Cristo en su corazón. Pero el Señor nos hizo advertencia de que nos van a engañar a muchos van a engañar, van a venir falsos profetas, falsos pastores, van a venir a engañarnos, falsas doctrinas. Por eso si tú estás bien informado, como dijo la escritura aquí, que esta palabra está aquí al oído, está cerquita, a los ojos, no está por en el cielo ni está al otro lado del mar para que no tengamos excusa, está aquí para que no seamos engañados. ¿Por qué? Porque he visto a muchos hermanos, sobre todo cayendo en ese punto que es una de las señales claves de que el Señor Jesucristo viene pronto, y es el homosexualismo, las drogas, el alcohol, la mentira, el adulterio. Todos esos pecados se han sumado y multiplicado. Si ustedes van a Estados Unidos, la droga, si no es el 70-80% de la gente consumiendo drogas. En Colombia, en toda Latinoamérica, en todo el mundo, la droga tiene invadido a más de uno. Se lo digo, yo estuve en Barcelona con mi familia, visitando a mi hijo. Y usted camina por esa ciudad y eso es un olor a marihuana por
toda Barcelona, mezclado con olor de orín de perro, porque ahora la gente cambió lo que el Señor mandó. No, yo prefiero tener un perro que tener hijos. Y el Señor nos dijo, el hombre dejará a su padre y multiplicados con un perro. No, no hay familia. Todo eso es una agenda que está trabajando el enemigo fuertemente para acabar con lo que el Señor mandó. Entonces, el solo hecho de que haya la homosexualidad crezca, la población disminuye. ¿Ve? En la medida que no hayan hijos, sino animales, la población disminuye. Entre más enfermedades inventen, como el COVID, y maten gente, quieren es disminuir la población, ir en contra de la naturaleza, lo que el Señor ya dijo. Él cogió a Abraham y le dijo, mire las estrellas, cuéntelas. Dios, no puedo, maestro. Y le dijo, así va a ser su descendencia, que usted no la va a poder ni contar. Pero los hombres quieren contarla. Entonces lo más fácil es apoyar a un grupo gigante de homosexuales para que ya no hayan más alumbramientos, ya no hayan más hijos. ¿Estamos? Y eso sucedía en la época de Noé y en la época de Lot. Entonces aquí en Sodoma y Gomorra descendieron unos ángeles, 3 ángeles. Uno de ellos era el Señor Jesucristo, que se quedó hablando con Abraham, porque Abraham lo invitó a comer. Y los otros 2 se fueron a destruir Sodoma y Gomorra. De hecho, en ese diálogo de Abraham con el Señor Jesucristo, él le decía, Señor Jesús, si hay 50 justos, ¿perdonarías? El Señor dijo, si los hay, pues claro que sí. Eso le da a entender a Abraham que no los había. Y si hay 40, y si hay 10, y entonces le tocó como Kiko, me doy. No habían, no habían. Y mire, ¿por qué les digo que estaba lleno de homosexuales? Vamos a leer rápidamente. Entonces, en Génesis 19, cuando ya viene la destrucción, ¿cierto? Pero mire, ustedes van a leer en casa, ustedes van a leer en casa, ¿cierto? Y dice en Génesis del 19, llega la destrucción, ya llegó la destrucción. Génesis 19:1. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia ellos. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies. Lot les dijo, por favor, los invito a mi casa. Hónrenme con eso. Se dan cuenta que eran ángeles. Y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad. Hombres de la ciudad. Los varones de Sodoma. Todo el pueblo junto, todo el pueblo, los varones, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Ojo, todo el pueblo se reunió hacia la casa donde estaban los 2 ángeles y Lot, en la casa de Lot. Y llamaron a Lot, todo el pueblo. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ahí donde viene la palabra clave que el Señor me va a mostrar y más adelante también nos va a mostrar que los querían violar masivamente. Todo el pueblo violar a estos ángeles de Dios.
conozcamos. Dirá otro, no, es que ellos eran muy educados. Les enseñaron desde chiquitico a saludar. Ellos fueron allá a golpear y decirle, los, venga, preséntenos a los ángeles que nosotros queremos presentarlos, queremos conocer. Mucho gusto, mi nombre es Pedro. No, señor. No, señor. Tengan el dedo ahí, por favor, y nos vamos a Génesis 4. En Génesis 4, mire lo que dice aquí. Ya en Génesis 4, ya Adán y Eva se conocían, o sea, se veían, ya sabía que se llamaba Adán, que se llamaba Eva, ya se habían visto. Entonces, mire lo que dice aquí. Ya en el 4 ha pasado tiempo. En el capítulo 4 de Génesis ya ha pasado tiempo. Ya había pasado el pecado original, todo eso. Y mire lo que sucedía aquí en el 4. Conoció Adán a su mujer Eva. ¿Cómo así? ¿No la había conocido antes? Lo que pasa es que la palabra conocer en las escrituras significa llegarse íntimamente a la persona. Y aquí lo comprueba la escritura. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. O sea, clarita, dice que Adán y Eva, Adán y su mujer, se llegaron íntimamente. O sea, Adán conoció a su mujer. Fueron a la intimidad y nació un hijo llamado Caín. Aparece después más adelante, ¿dónde? Génesis 4:25. Y ahí dice otra vez, y conoció de nuevo, ¿sí vio? Y conoció de nuevo Adán a su mujer. ¿Cómo así? ¿Ya no la había conocido antes? Es que a Adán como que se le olvida, no se acordaba de ella. No, no, mi hermana ni mi hermano. Ahí está hablando de llegarse íntimamente a él. Por eso vuelve aquí en el versículo 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, el cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido el otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Si se dan cuenta que la palabra conocer significa llegarse íntimamente. La gente que dice que María fue siempre virgen, ¿sí? Que ella fue siempre virgen, la escritura la desmiente porque dice la escritura ya en Mateo que José conoció, después de que nace Jesús, con un milagro virginal porque ella siguió virgen, pero cuando se llegó íntimamente a José, porque dice claramente, y José conoció a María y nacieron tales y tales hijos. Muestran como unos 5 o 6 hijos que nació con José. Nombra a varios con nombre propio, los hijos que tuvo José con María, pero fue clara la palabra, conoció José a María, significa que se llegó íntimamente aquí cuando Adán conoció a Eva y nació Caín, y cuando conoció y nació Abel, y cuando conoció a su mujer otra vez y nació Set, ¿sí se dan cuenta? Entonces, no es que no los conocieran. Entonces, el pueblo llegó a violar, los querían conocer, o sea, querían tener intimidad sexual con los varones. ¿Sí está entendiendo mi hermana y mi hermano? Y leamos que la escritura me va a mostrar que las intenciones eran cuestiones íntimas sexuales con varones. Dice, entonces, en el 5 quedamos, llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ya entendemos esa palabra. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. O sea, salió de la casa y cerró la puerta para que no entraran. Y dijo, os ruego, hermanos míos,
que no hagáis tal maldad. Si se da cuenta que ese conocer ya no era una intención de saludar, sino era una intención mala, de maldad. Dice 8, he aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Si se da cuenta que era algo que tenía que ver con esa aberración. Lot le estaba diciendo, yo tengo 2 hijas que no han tenido intimidad con ningún hombre. ¿Sí? No han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Era una ley muy clave de que los huéspedes en una casa eran algo muy delicado, había que cuidarlo hasta más que la vida de uno, al punto de que él estaba entregando sus propias hijas que no habían conocido varón para que ellos pudieran hacer sus aberraciones en vez de estar con los ángeles. 9. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos mal, más mal que a ellos. Imagínense, ustedes se volcaron fue contra Lot. Le iban a hacer más mal a Lot. Ahora te haremos más mal que a ellos, y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, a todo ese pueblo que estaba con solo pensamiento de hacer mal, como en las épocas de Noé, como en nuestras épocas hoy día, le hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaran buscando la puerta. Los dejaron ciegos para que no encontraran la puerta donde están ellos, para que no le hicieran ese mal. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante del Señor. Por tanto, el Señor nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque el Señor va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba, o sea, no creyeron, como hoy día mucha gente no cree. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones hicieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus hijas, según la misericordia del Señor para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y ustedes siguen leyendo y dice que el Señor mandó fuego y azufre sobre esa ciudad y los quemó a todos. Porque la mujer de Lot, el Señor les dio una orden, no miren para atrás. Como quien dice el Señor, no miren hacia su pecado. No miren, que si usted mira para atrás es porque está añorando eso, porque quiere devolverse allá del pecado. Mirar para atrás significa, mírame a mí, escoge la vida. Y llegó la mujer de Lot y miró para atrás y se convirtió en ceniza de sal, murió por desobedecer, porque no le hizo caso al Señor. Pregunta, ese ejemplo pequeño, porque hay más, ¿sí? Esperamos, mira aquí Génesis 13:13, dice la escritura, que mire, antes de lo que sucediera todo eso, mire lo que dice Génesis 13:13. ¿Quién me lee Génesis 13:13, por favor?
Amén, pastor. Dice la palabra del Señor en Génesis 13:13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Así está, facilito. En gran manera contra el Señor eran pecadores. Y se dio el resultado allá en Génesis 19, cuando ya mostraron lo que eran. Ya el pecado les llegó tanto que se convirtieron en homosexuales. ¿Cómo está sucediendo ahora? Mire que el Señor Jesucristo hizo un pacto. Vamos a leer eso en Génesis 9:12, Génesis 9:12, 18. Cuando el Señor, él le dolió que haber ahogado a toda esta gente. Y mire lo que dijo, mire lo que dijo. Dice, Génesis 9:8. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Si se dan cuenta lo que está sucediendo ahora con este movimiento homosexual en el mundo, han tomado ese pacto del Señor y lo han pisoteado, se han burlado al punto que han tomado como bandera los colores de ese arco para identificar su pecado, su aberración, su desobediencia, su desvío. Es una manera de decir, me importa 5, ese pacto, nosotros pisoteamos el arco iris, nos va a representar nuestra porquería. Eso es lo que dice la Escritura. Ahí está mostrando. Tomar el arco, el Señor hizo un pacto para tener como estandarte, como bandera, un grupo que se está alzando contra la naturaleza, contra lo que el Señor mandó. Y es ahí cuando el Señor le dijo a toda esa gente, escoge pues la vida. Ellos no quieren escoger la vida. No quieren. Quieren vivir en sus anchas, en su pecado, que nadie les diga nada, que todo está bien, que es perfecto, que tienen derecho. Todos tenemos derechos. Todos, si estamos en lo recto del Señor Jesús. Un borracho tiene igual de derecho que un homosexual. Un ladrón tiene los mismos derechos que un borracho. Un mentiroso tiene los mismos derechos que un homosexual. Entonces ahorita cada pecado va a formar su grupo y sus banderas y entonces va a salir a la defensiva a anular esta ley. Y es ahí cuando nos damos cuenta que el Señor está próximo. Ustedes le preguntaban, Señor Jesús, cuéntanos qué pasó, qué va a pasar. Y es ahí donde el Señor nos está mostrando que hay una señal grandísima. La homosexualidad se está tomando el mundo y a la gente le está pareciendo normal. Las autoridades están apoyando eso. Apoyando eso.
Ya se está viendo que empieza también la tribulación, porque van a empezar a perseguir a los que creemos en el Señor Jesucristo, a prohibirnos, a decirnos, no digan esto, no hagan esto. Allá en Estados Unidos, cuando estuvo de presidente don Morenito Obama, cuando sacó una ley que los pastores tenían que casar a los homosexuales, cuando la escritura no manda eso. Y si no lo hacían, iban presos. Y los pastores tenían que mandar las prédicas a un perito, a unos grupos, para que miraran, y si decía algo sobre homosexual, les rompían y les anulaban el mensaje, les prohibían, mande otro mensaje porque ese no sirve. Al punto que hoy día existe una Biblia homosexual, en la cual es la misma escritura, pero le quitaron todas estas partes de Sodoma y Gomorra, le quitaron la parte donde el Señor dice que ni los borrachos, porque no son exclusivos los homosexuales, que se creen muy exclusivos, ni los borrachos, ni los mentirosos, ni los violadores, ni las prostitutas, ni los adúlteros, ni los homosexuales heredarán el reino de los cielos. Una lista larga. No son solamente ellos. Pero lo que quiero que ustedes vean en este mensaje que dice, como en los días de Noé, significa que estamos viviendo igual o peor. De hecho, el Señor nos está dando a entender que esto va a estar peor que Sodoma y Gomorra. Y ya está. Entonces, el mensaje que traes para nosotros, que va a continuar si es la voluntad del Señor Jesús dentro de 8 días, que nos falta todavía más lectura, es no dejarnos engañar. No negar al Señor Jesús, que si usted niega al Señor Jesús, Él también lo va a negar frente a usted. Orar, pedirle al Señor que tenga misericordia por todos nosotros, porque ya no es lejos que en nuestras familias ya existen homosexuales dentro del grupo familiares nuestros. Y se va a multiplicar eso. Pedir misericordia al Señor Jesús, porque Él es el único que los puede sacar de allí. Él es el único que los puede sacar de ese lugar. Quisiera leerles, ya para irnos, Romanos 1. Tiene misericordia por cada uno de nosotros, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Pero miren lo que sucede aquí para que entendamos también por qué estas personas llegan a esos pecados, a todos estos pecados. Y es llanamente y sencillamente porque no quieren aceptar al Señor. Cambian las cosas del Señor por otras cosas. No quieren. Te miren rápidamente, vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La gente no tiene excusa de nada, porque cada cosa que usted ve, yo no sé, a mí me pasa, yo veo la luna, el sol, las estrellas, el mar, el cuerpo humano, la mente humana, es algo que da a entender de que existe Dios, no hay excusa de que hay un creador. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorifican como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido.
profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, perdone la expresión, pero ese es el original. Profesando ser sabios, se hicieron estúpidos. Esa es la definición de necio en el griego. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, al cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios los entregó a esas pasiones vergonzosas. ¿Por qué? Porque se olvidaron del Señor, porque no quieren andar en la ley, porque el Señor les dijo, escoge la vida. Y no quisieron. Y dice aquí, el cual es bendito por los siglos de los siglos, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. El uso natural de una mujer es que se una a un hombre. Y de igual modo, 27, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Fuera de eso, fornicación, perversidad, dice en el 29, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por lo cual eres inexcusable. No tienes excusa ni tú ni yo. Hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Quiere decir que todos estos hombres y todas estas mujeres que están en todos estos pecados, ni usted ni yo tenemos derecho a juzgarlos, pero sí de exhortarnos unos a otros, de poner en evidencia que estamos viviendo en los tiempos finales, que así como en Sodoma y Gomorra querían allá todos estos homosexuales violar a estos ángeles, ese pecado está ahora viviendo y viviéndose en nuestro tiempo, en nuestra época. Así que estemos vigilantes, estemos porque el día ni la hora la sabemos cuando venga Cristo, que ese es el punto clave de lo que estamos hablando. No le estamos dando importancia a X grupos, estamos dando importancia es si tú y yo estamos preparados para cuando venga nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Porque Él nos advierte que cuando Él venga, esto va a estar como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y ya nos mostró cómo terminó Sodoma y Gomorra y cómo terminó en los tiempos de Noé la gente por estar en desobediencia al Señor. Así que ánimo, mis hermanas y mis hermanos, los animo, animémonos para seguir caminando en santidad, para seguir caminando en obediencia, amándonos unos con otros, teniendo misericordia de todo el mundo, sobre todo aquellos que andan en pecado, para que por medio de nuestra oración, por medio de nuestros ruegos, nuestras súplicas, el Señor les quite ese velo
y tenga misericordia de ellos, porque el Señor ya nos ha enseñado que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga, los amo mucho, que tengan un excelente día de reposo, un excelente fin de semana.